Buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto. Noches, licenciada. Buenas noches. Qué bueno poder estar con ustedes de nuevo. Buenas noches, Sergio, también. Vamos a empezar nuestra segunda videoconferencia y esta vez vamos a tratar el tema de organización. Entonces vamos a partir de la idea que como administradores nosotros necesitamos transmitir cierta certidumbre a nuestros colaboradores, es decir, que se sientan seguros de a qué empresa van a pertenecer, dónde van a estar colaborando, tener claramente definidos nuestros puestos, es decir, qué actividades van a realizar cada quien, quienes van a ejercer puestos, por ejemplo, de jefatura, y de ser así, que van a ejercer un puesto de jefatura, entonces, a cargo de quiénes van a estar. Y en el caso de quienes estén bajo la jefatura de alguien, entonces, ¿a quién le tienen que reportar? ¿Quién es su jefe inmediato? Entonces son aspectos que vamos a lograr transmitir al colaborador a través de la organización que hemos hecho, que es el primer paso. El segundo paso entonces sería, ya una vez tengo identificados los puestos de trabajo, las actividades que se van a realizar, entonces puedo crear un organigrama que sería como el gráfico o la parte visual de cómo yo voy a darle a conocer a mis colaboradores cómo estamos organizados como empresa. Todo esto forma parte de la organización de la empresa. Entonces, ese es a nuestro tema de hoy. Vamos a seguir avanzando entonces y vamos a ver un poco de teoría y vamos a reconocer que es el procedimiento por el cual se crea la estructura de una organización. Y acá, ya con el preámbulo que hice, creo que podríamos comprender ya la definición. Y entonces, en este sentido, me gustaría preguntarles, ¿creen ustedes que es importante la organización y por qué? Entonces, les escucho. Me gustaría que me dieran su punto de vista. Puede ser con palabras sencillas, no necesitamos nada estructurado, solo necesito conocer qué es lo que ustedes piensan acerca de si es importante la organización. Buenas noches, licenciada. Hola, licenciada, buenas noches. Le saluda Jonathan. En relación a la organización, siento que es importante ya que le da a la persona la idea de con quién es que se tiene que dirigir, a quién le tiene que hablar, de quién va a recibir órdenes. Entonces, es únicamente para establecer ese orden que se busca la organización. Muy bien, gracias. Entonces sí, ¿verdad? Entonces reconocer quién tiene puestos de jefatura, quién está a cargo, de qué colaboradores y bajo qué términos estamos trabajando. Muchas gracias por su participación, Jonathan. ¿Alguien más? Creo que también es importante porque así sabemos, o sea, podemos dividir las actividades entre los demás empleados de la empresa y así mejor llegamos a las metas que tenemos establecidas. Gracias. Y entonces tocó un tema bien importante que voy a desarrollar un poquitito más adelante, que es la división de trabajo, que es tan necesaria para lograr alcanzar los niveles de productividad que nosotros esperamos dentro de las empresas. Pero eso lo vamos a desarrollar un poquito. Gracias por su aporte. ¿Alguien quisiera participar? Licenciada, yo había levantado la mano. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que todos coincidimos en que sí es importante la organización. En este caso, porque nos ayuda a dar jerarquía y una estructura base sobre la cual la empresa puede llevar a cabo la misión, la visión y los valores de la compañía. Voy a tener su
comentario y completamente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros un poco más de teoría. Mirla. Muy bien, voy a avanzar entonces. ¿Y por qué es importante? Veamos. Primero porque dentro de los primeros pasos que hacemos cuando vamos a crear una empresa es lograr identificar qué actividades se van a realizar dentro de la misma. De hecho, a través del plan de negocios o proyecto final que ustedes están haciendo, les está llevando a reconocer qué hacen las empresas con las que ustedes van a trabajar el proyecto. Siempre vamos a reconocer que para poder alcanzar una meta o un objetivo vamos a tener que realizar ciertos procesos. Entonces, una vez tengo identificadas las actividades o los procesos, los voy a reunir o como lo conocemos normalmente, los voy a agrupar y es de acá de donde nacen los departamentos. Entonces así voy a tener, por ejemplo, las personas que se dedican a pagar, a cobrar, a llevar el control financiero de la empresa con un departamento de contabilidad, o si es un poquito más grande, podríamos decir un departamento financiero. Vamos a tener a personas que nos van a colaborar con, por ejemplo, control de colaboradores, pago de planillas. Bueno, pago de planillas podría ir dentro de la parte financiera. Apoyo de colaboradores con trámites como del IRTA, del IC, y entonces así voy a formar el departamento de recursos humanos. Y así para cada uno, ¿verdad? Entonces primero identifico tareas y luego reúno a las personas que se dedican a hacer la misma actividad y entonces voy a formar un departamento. Una vez tengo esto, entonces me es mucho más fácil diagramar o plantear cómo va a estar organizada o el organigrama como tal de la empresa. Luego vamos a asignar tareas y responsabilidades de forma individual. Normalmente lo hacemos a través del manual de puestos o descripción de puestos, en donde voy a, de forma bien específica, a designar las tareas que va a hacer cada colaborador. Y esta parte es bien importante. No se crean ustedes que todas las empresas tienen manuales de procedimientos. De hecho, pude ver de cerca cómo una empresa que contrató a una recepcionista le dicen, bueno, está contratada, este es su escritorio, aquí está el teléfono, ahora usted dedíquese a hacer lo para la que lo contratamos. Y la verdad es que está muy mal por la empresa, porque en el momento en que la colaboradora o esta señorita no haga lo que le corresponde, pues no tenemos ninguna potestad de poder ir y reclamarle o ir y decirle, mire, no está cumpliendo con sus funciones, porque nosotros como empresa nunca nos tomamos el tiempo de explicarle a detalle cuáles eran las tareas o sus responsabilidades, de forma individual, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el punto que quiero recalcar acá es que, por supuesto, crear un manual de procedimientos para una empresa requiere de tiempo y dinero también, porque todas las actividades van a implicar un costo para la empresa. Pero también, más que una pérdida de dinero, es una inversión, porque me va a permitir darle a mi colaborador un documento por escrito en donde le estoy describiendo cada una de las actividades que tiene que realizar. Incluso podríamos establecer tiempos como para ser más específicos y entonces así, cuando alguien no esté haciendo lo que le corresponde, puedo con toda seguridad acercarme al colaborador y decirle, bueno, está fallando en que no está haciendo este proceso que está definido dentro de su manual de procedimientos y entonces vamos a reencauzar. Entonces, nos vamos a evitar muchos problemas el asumir que el colaborador ya sabe para lo que fue contratado. Porque algunos gerentes sí piensan así, ¿verdad? Bueno, dicen, bueno, él vino a aplicar para un puesto, quiere decir que sabe lo que tiene que hacer y que vaya y que lo haga, ¿verdad? Entonces, está bien descentralizar las actividades, pero en la medida en que
yo le doy a mi colaborador un documento en donde describen tareas, responsabilidades, entonces, y además descentralizo, pues esto va a funcionar muy bien. El punto es, mi colaborador tiene que tener bases sólidas de qué es lo que le corresponde hacer. De ahí, agrupa las diferentes tareas en unidades, como ya lo dije, entonces identificamos a personas que están haciendo las mismas cosas y es así como formamos un departamento. Establece relaciones entre individuos, grupos y departamentos porque incluso a través del organigrama yo logro establecer, por ejemplo, canales de comunicación, si va a ser ascendente, descendente, si la comunicación va a ser formal, va a ser informal, si puede haber una comunicación cruzada en el sentido de, por ejemplo, un colaborador de un departamento, vamos a asumir ventas. Entonces, si un vendedor puede llegar a tener una comunicación directa con el gerente de mercadeo o con el gerente de operaciones, o si no lo puede hacer, ¿verdad? Si, a través del organigrama yo también puedo decirle a mis colaboradores, mire, la comunicación acá tiene que ser así. Usted como vendedor, la primera instancia con quien tiene que comunicarse es con el gerente de ventas y el gerente de ventas ya toma la decisión si va a escalar su inquietud o si él puede resolverle de una vez. Entonces, el punto es que, si se dan cuenta, a través del organigrama podemos transmitir mucha información acerca de cómo estamos organizando nuestra empresa. No debe ser algo que debe hacerse a la ligera o al azar. Y también debería decir que el organigrama es algo que se tiene que hacer, que se puede rediseñar, es decir, queremos pensar que las empresas, cuando nacen, podrían tener pocos colaboradores y conforme va pasando el tiempo, entonces vamos a ir creciendo y esto implica también un rediseño en mi organigrama. Entonces, está bien, ¿verdad? En todo caso, pues esperaríamos que esto pasara en las empresas, ¿verdad? En general, es decir, que todas estuvieran creciendo. Y bueno, determina las líneas formales de autoridad, como yo lo comenté, y asigna y despliega los recursos de la organización. Entonces, ¿por qué decimos que la organización es el marco formal? Bueno, cuando decimos cuando hablamos de un marco en términos administrativos, estamos diciendo que delimita. En este caso, entonces, diríamos, delimita funciones y además le da formalidad a la empresa. Recordémonos que cuando hablamos de una organización, decimos que las organizaciones están contratando colaboradores de forma intencional. Y cuando se refiere a este término de intencional, lo que significa es que antes de contratar a un colaborador, yo sé cuáles son las funciones que requiero que él venga a desarrollar dentro de mi empresa. Es decir, tengo claramente definidas las actividades que él va a hacer. Eh, no lo estoy contratando solo porque me cayó bien o porque lo encontré en algún lugar y mire que era pilas y me lo traje a mi empresa, pero ¿y qué voy a hacer en su empresa? Pues nada, no tenga pena, ¿verdad? Usted solo véngase. Eso no es cierto en ninguna empresa, ni en las pequeñas ni en las grandes vemos algo así. Siempre estamos siendo contratados de manera intencional. Ahora, si relacionamos nuestro tema de hoy, vemos que tiene una relación directa con nuestro tema anterior, que fue la planificación. Es decir, no podemos llegar a este punto de organizar si no hemos con anterioridad visto a futuro y qué es lo que queremos en nuestra empresa. Veamos nuestra diapositiva. Entonces dice, cuando los gerentes desarrollan o modifican la estructura de una organización, están aplicando en realidad un diseño organizacional, que era lo que les decía cuando les comentaba que inicialmente el organigrama de mi empresa puede tener una forma o una figura, puede ser que tengamos pocos colaboradores, o que ni siquiera tengamos gerentes de departamentos, sino incluso podríamos pensar en una pequeña empresa con solo un gerente y de ahí sus colaboradores.
Y conforme va creciendo, entonces vamos identificando que necesitamos supervisor, como pasa el tiempo, lo vamos a ascender y va a ser el gerente del departamento, y entonces ya puedo yo claramente identificar que cada departamento tiene su gerente, supervisor, más sus colaboradores, y así sucesivamente ir creciendo. Entonces, es un proceso que implica tomar decisiones, sí, y si son decisiones bien importantes, porque no puedo tomar el diseño de la organización a la ligera, o solo porque se me ocurre que deberíamos de tener muchos colaboradores, entonces me voy a ir a contratar a cuanta gente encuentre en el camino, sino que tengo que tener un respaldo, saber realmente hacia dónde voy como empresa, si voy a poder cumplir con las responsabilidades que como patrón no tengo ante mis colaboradores, si en realidad la empresa se va a ver beneficiada con el contratar a un colaborador más. Posiblemente cuando ustedes lleven el curso de economía van a lograr identificar cómo entonces en algún momento, por más que contratemos más colaboradores, no siempre va a ser beneficioso para las empresas. Entonces por eso es que yo tengo que en realidad tomar una decisión despacio, no tomarla a la ligera o no pensar en, bueno, pues porque quiero ser una empresa que impacte y que todo el mundo quiera y se dé cuenta que como he crecido, voy a contratar a más colaboradores. Entonces, de ahí vamos a reconocer 6 elementos claves en la organización de las empresas. Y primero vamos a reconocer la especialización del trabajo. En cuanto a la especialización del trabajo, entonces reconocemos a Adam Smith, quien propone la división del trabajo. Y Adam Smith lo hace a través de un ejemplo de una fábrica de alfileres, como para que logremos comprender el proceso. Adam Smith nos lleva a imaginar una industria que se dedica a la fabricación de alfileres, en donde se contrata a un colaborador. A este colaborador se le asignan varias tareas a la vez, lo que implica que el colaborador tiene que saber de muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y a partir de esto, entonces Adam Smith dice, sería complicado el hecho de lograr conseguir colaboradores que dominen todo, o como decimos en términos muy chapines, un todólogo, ¿verdad? Entonces, pensar si lo llevamos a nuestros tiempos, pensar en una persona que venda, pero al mismo tiempo cobre, al mismo tiempo pague la planilla, al mismo tiempo produzca, valga la redundancia, el producto que vendemos, que al mismo tiempo se encargue de la distribución y entonces decir, y todo lo hace bien y todo lo hace a tiempo. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? En algún paso o algún proceso no va a ser tan eficaz o eficiente, porque normalmente la especialización se logra a través de la repetición de una actividad. Entonces, regresemos a nuestro ejemplo o la proposición que nos hace Adam Smith con la fabricación de alfileres. Entonces sería como imaginarnos que como colaborador, para poder trabajar en la empresa o en esta fábrica de alfileres, en la entrada nos entregan alambre, un afilador, nos entregan perlitas, nos entregan pegamento y un cartoncito en donde vamos a colocar los alfileres. Entonces, podemos pensar que voy a usar de ejemplo mi nombre, Mónica. Soy muy buena con esto de cortar el alambrito y afilarlo. Pero cuando me toca que pegar la perlita en el alambrito, no soy tan hábil. Y siempre mis alfileres se van con la perlita de lado. El resto de los procesos lo hago bien. Entonces, digamos, si va bien mi alambrito afilado, con la perla a un lado y bien colocadita en el cartón. Podríamos encontrarnos con otro colaborador que él es muy hábil para pegar la perlita, pero cuando le toca que afilar el alambre, entonces afila y él hace unos mini alfileres, pero al final lo logró. Eso sí, la perlita bien recta. Entonces, Adam Smith lo que nos dice es, va a ser bien complicado y va a haber mucha pérdida de tiempo
en lo que todos llegamos a dominar todos los procesos. Entonces, y encima imaginemos aquellas empresas que tienen muchas maquinarias. Entonces, un colaborador dominando todas las máquinas sería bien complicado. Además, requeriría de mucha inversión en capacitarle para el manejo de todas las máquinas. Entonces, es mucho más fácil que logremos identificar qué persona o qué colaborador es hábil para qué proceso. Y ese proceso que sabe hacer, que lo siga haciendo. Y es así como logramos la especialización del trabajo. En el caso de los alfileres, y usando mi nombre, entonces podríamos pensar que si yo soy muy hábil para afilar, pues que solo eso me dedique a hacer. Es decir, en la parte del proceso de fabricación del alfiler, yo solo me voy a dedicar a cortar el alambre y alfilar. El otro colaborador solo se dedica a pegar perlitas, el otro colaborador a colocarlo en el cartoncito. Vamos a producir mucho más así, y por eso es que no sé si en algún momento ustedes han escuchado a algunos colaboradores que dicen, mire, yo sé hacer las cosas y las he hecho por tanto tiempo que hasta las puedo hacer con los ojos cerrados y me salen muy bien. Por ejemplo, las personas que trabajan en maquilas y pegan zíperes. He podido ver cómo algunas personas dicen, mire, yo hasta con los ojos cerrados puedo pegar un zipper, por ejemplo, coser un zipper, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pega 100 zíperes al día, por decirles un ejemplo, si no es que más. Entonces, el nivel de especialización tiene una relación directa con la productividad, lo que implica que como empresa también voy a generar mayores ganancias, voy a tener una mayor rentabilidad. Y todo esto yo lo puedo reflejar por medio de cómo estoy organizando a mis colaboradores. La departamentalización, entonces pasando al segundo punto de nuestra diapositiva, entonces vamos a reconocer que podemos departamentalizar de tres formas. Tenemos la departamentalización funcional, que es el agrupamiento de trabajo por las funciones a realizar, como les comentaba cuando les decía que vamos a reunir a todos los colaboradores que se dedican a la parte contable, numérica, y entonces así todas sus funciones están relacionadas y voy a crear el departamento de contabilidad o el departamento financiero, que todos los que se dedican a ventas, los asesores, los vendedores, entonces voy a crear el departamento de ventas. Entonces esa es la departamentalización funcional. Es en base a las funciones que los colaboradores realizan dentro de la organización. También tenemos otra departamentalización, que es la departamentalización por productos, que en este caso un buen ejemplo es en nuestro país podría ser por líneas de producción, y podríamos pensar en la cervecería, por ejemplo. Entonces ellos pueden tener sus departamentos en base a los por líneas de productos. O Blanca nos decía que también las empresas de alimentos. Muchas gracias, está bien su aporte. De ahí la departamentalización geográfica. Entonces tenemos como ejemplo Coca-Cola. No sé si ustedes han visto el organigrama de Coca-Cola, que tiene por territorios. Entonces tiene a América, tiene Europa, y por ejemplo para América, entonces ya se van dividiendo por países o por regiones también podría ser. En realidad, el organigrama de Coca-Cola, si ustedes tienen oportunidad de consultarlo en el internet, es bastante amplio, tiene muchas páginas por el tamaño de la empresa, porque tienen uno que es un organigrama general, y de este general se van desprendiendo los
de cada territorio. Entonces, vamos a seguir avanzando. Si en mi exposición quieren comentar algo, lo pueden hacer por el chat o lo quieren intervenir, pues también pueden hablar, no hay ningún problema. De ahí, entonces, como ya expliqué, también en el organigrama vamos a reflejar las cadenas de mando, vamos a reflejar la autoridad, que en cuanto a autoridad son los derechos inherentes que tiene una posición o cargo dentro de la administración, de la organización. Y en este sentido me gustaría enfatizar que los derechos, cuando hablamos de autoridad, no es lo mismo que ser autoritario. Hablar de ser autoritario sería irnos al extremo, a lo que no queremos que suceda. La autoridad, y por mucho la ganamos a través de ¿qué? A través de ejercer un buen liderazgo con nuestros colaboradores, a través de demostrar que estamos preparados para ejercer esta función de autoridad o este nivel jerárquico de jefatura, que conocemos acerca del giro del negocio, que estamos para nuestros colaboradores, para resolver dudas, para guiarles y por supuesto, y porque no, hemos dicho que una de las funciones administrativas también es controlar, que permite evaluar para posteriormente reencauzar. También delimita las responsabilidades en cuanto a las obligaciones sobre la expectativa de un rendimiento determinado, es decir, también me hace responsable y me dice, bueno, mire Mónica, usted cada día debe dejar hecho por lo menos esto y esto y esto, y como decía, por eso es que nos sirven los manuales de procedimientos, porque vamos a delimitar o vamos a explicar claramente qué es lo que esperamos de nuestro colaborador, y dentro de esta parte es entonces que va a ser sí o sí responsable de un proceso. La unidad de mando, que sería el principio de administración, según el cual un subordinado debe tener un superior. Y entonces, miren, lo óptimo es que por colaborador tengamos un jefe inmediato. Sin embargo, siempre hago la observación que sí, como colaborador, cuando me contrataron, me hacen la aclaración o la salvedad de que voy a tener 2 jefes y yo lo acepto, entonces esto también puede ser, ¿verdad? En teoría, la unidad de mando nos dice que lo óptimo es que cada colaborador tenga un jefe inmediato o un superior. Pero si la empresa requiere que yo tenga 2 jefes y yo lo acepto como colaborador, pues esto podría ser siempre y cuando yo lo acepte. Luego tenemos la amplitud de control, que es el número de subordinados que un gerente puede supervisar con eficiencia y eficacia. Y es que miren, la verdad es que esto de supervisar se vuelve complicado. Por supuesto, en los 2 extremos se nos puede complicar. Les explico por qué. Si tengo pocos colaboradores, se puede complicar porque se tiende a volverse amigo de mis colaboradores. Entonces, cuando hagan algo que no corresponde, me va a dar hasta como pena llamarle la atención, ¿verdad? Porque voy a decir, pues que somos, mire, yo estoy a cargo de 2 colaboradores y salimos a comer juntos, compartimos la comida, somos muy allegados, y entonces cuando ellos se equivocan, la verdad es que siento horrible llamarles la atención. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Eso es cuando son pocos. Ahora veamos la situación en donde un supervisor pueda tener muchos colaboradores y entonces también puede perder el control porque como son tantos no se va a dar abasto. Puedo decirles en mi experiencia que como colaboradores siempre están buscando la forma de jugarle la vuelta o de no hacer lo que corresponde, es decir, siempre van a encontrar la manera de engañar al supervisor. Por eso es que cuando nosotros asignamos a alguien que supervise y teniendo como base la amplitud de control, también debemos de estar conscientes que debe ser una persona que esté preparada, que supervise de forma objetiva, es decir, que sepan para qué es lo que va a evaluar en cada uno de nuestros colaboradores
que lo capacitemos o lo preparemos para lo que viene, ¿verdad? Entonces, solo así vamos a encontrar la eficacia y la eficiencia. Luego, en nuestra diapositiva, pues hablamos de centralización y descentralización, que es el grado en el que se toman las decisiones. Bueno, hablamos que cuando las decisiones están centralizadas, solo el jefe puede tomar decisiones. No importa lo que suceda dentro de la organización, no importa si es urgente o no es urgente, los colaboradores saben que como todo está centralizado, nadie puede tomar ninguna decisión, sino hasta consultar con su jefe inmediato. Algunas empresas han logrado combinar esto de la centralización y descentralización. Bueno, porque ¿qué es la descentralización? Antes de comentarles esto de que hay algunas empresas que han logrado encontrar el balance. Entonces, la descentralización, contrario a la centralización, permite al colaborador tomar decisiones. Entonces, él le dice al colaborador, mire, si en algún momento se presenta alguna situación o algún problema, usted está toda la libertad de tomar la decisión que sea. Lo que queremos es que se resuelva el problema. Entonces, un ejemplo. Veamos de centralización. Llega un cliente y adquirió un litro, o mejor dicho, compró un litro de leche en el supermercado. El litro de la leche no estaba en óptimas condiciones y entonces llega al departamento de servicio al cliente y dice, bueno, vengo a devolver mi leche porque no me salió buena. Si hablamos de centralización, entonces la persona de servicio al cliente tiene instrucciones que tiene que devolver otro litro de leche. No puede hacer otra cosa. Pero el cliente esta vez ya no quiere leche, porque ya no confía en este supermercado. Entonces lo que quiere es dinero. Si está centralizado, el colaborador de servicio al cliente no va a poder hacer nada hasta que no consulta con su jefe y su jefe ya le dirá si puede devolver el dinero o no. De momento, solo puede devolver un producto. En el caso de la descentralización, entonces regresamos igual, la persona manifiesta su inconformidad porque la leche está en malas condiciones y como hemos descentralizado y le damos empoderamiento a nuestros colaboradores, entonces el colaborador le dice, bueno, no tenga pena, que es lo que quiere, y posiblemente el cliente diga, mire, ya no quiero producto, quiero que me den mi dinero, y como él sí puede tomar decisiones, entonces se le puede decir, bueno, sí, con mucho gusto, ahorita le devuelvo su dinero y disculpe por lo que pasó y esto, y entonces le devuelve su dinero. Entonces, con esto quise que ustedes lograran visualizar cómo es la centralización y la descentralización. Es una forma de organización. Ahora, les decía que hay algunas empresas que han logrado encontrar el balance. ¿En qué sentido? En el sentido que les dicen, bueno, van a haber algunas decisiones que están centralizadas y algunas van a estar descentralizadas. Por ejemplo, en cuanto a tomar decisiones de dinero, eso no pueden hacer nada, eso siempre se va a tener que consultar a alguna autoridad. Entonces, en ese sentido estarían centralizados. Pero si se trata de productos o de cambiar productos, entonces ustedes pueden tomar la decisión de dar cualquier producto. Y ahí estarían como combinando, sería una forma de organizar en donde algunos procesos o algunas tomas de decisiones van a estar centralizadas y otras van a estar descentralizadas. En cuanto a la formalización, entonces es el grado en que las actividades de una organización están estandarizadas. Y es que lo que pasa es que necesitamos que nuestros colaboradores tengan esa, como decía inicialmente, esa certidumbre de que todo está bien organizado. Cuando hablamos de estandarizadas, quiere decir que todos van a tener la misma carga de trabajo, que no voy a sobrecargar a algunos y unos cuantos no van a estar haciendo prácticamente nada, sino que todas las actividades o procesos van a estar distribuidas por igual. De las aplicaciones del diseño organizacional, entonces tenemos una estructura simple que podría ser con departamentalización baja, gran amplitud de control por el hecho de que tenemos más cercanos a nuestros colaboradores, tiene una autoridad centralizada, porque como es
una empresa pequeña, podríamos pensar, entonces el dueño toma las decisiones. De ahí tenemos la estructura funcional, que es el diseño organizacional que reúne en grupos a las especialidades que ya habíamos comentado anteriormente, y la estructura basada en equipos, que en Administración 1 hablamos un poquito de Steve Jobs y de cómo estaba él organizado, y él precisamente agrupaba por equipos, es decir, él formaba equipos de trabajo, y de hecho muchas empresas que se dedican a la informática, ellos también así es como se organizan por equipos. De la organización matricial, entonces, es una organización en la que algunos especialistas de diferentes departamentos son asignados para trabajar en uno o varios proyectos. Esto sería como combinando, por ejemplo, si la empresa tiene o va a desarrollar algún proyecto en particular, pues podríamos reunir a varios gerentes de varios departamentos para sacar adelante este proyecto en particular, y esta sería una organización matricial. Y la estructura por proyectos, como lo dice el término, el título, entonces sería asignar un proyecto para los colaboradores, y una vez terminan un proyecto, pues les asignamos el siguiente y así nos vamos sucesivamente. De las unidades internas autónomas, entonces están compuestas por unidades de negocios descentralizadas y autónomas, y cada una con sus propios productos, clientes, competidores y metas de ganancias. Entonces, en esta forma, por ejemplo, cuando las empresas son grandes y tienen distintas líneas de negocios, cada línea de negocio va a tomar sus propias decisiones, van a tener sus productos, clientes, van a tener por ende una diferente competencia a otra unidad de negocios, y metas o ganancias van a ser diferentes. De la organización sin límites, entonces, cuyo diseño no está definido ni limitado por los límites horizontales, verticales o extremos de una estructura previamente definida, es decir, es una organización que sabemos cómo está en crecimiento, entonces no le vamos a limitar, sino que conforme vamos creciendo vamos a ir rediseñando, como dije inicialmente. Antes de entrar a nuestro siguiente tema, entonces me gustaría contarles de una empresa que se dedica a la venta de donas. Les quiero dar el nombre exactamente. Voy a darles el nombre de la empresa. Esta es una empresa que es mexicana, y bueno, tengo acá una pregunta, ahorita la voy a responder antes de dar el caso. Entonces, me preguntan si dentro de la organización sin límites se puede hablar de los outsourcing. No, porque normalmente la empresa como tal tiene un organigrama, y dentro de los colaboradores que están siendo o están siendo colocados no van a formar parte del organigrama administrativo de la empresa como tal. Entonces, hablamos como de qué, de esta empresa que, por ejemplo, nace y tenemos una forma vertical, pero no establecemos límites porque sabemos que estamos en crecimiento. Y entonces, como sabemos que está en crecimiento, sabemos que en algún momento va a llegar a ser rediseñada. Por ejemplo, cuando hablábamos de una empresa en donde cuando sale al mercado solo tiene gerente general y 2 colaboradores. Entonces no le ponemos límite porque sabemos que conforme vayamos creciendo y nos vayamos posicionando en el mercado, entonces vamos a ir requiriendo de más colaboradores, y no vamos a limitarla, es decir, no vamos a decir, esta es una empresa que solo va a tener 4 colaboradores y nada más, sino que conforme vayan creciendo, entonces se van a ir expandiendo. Bueno, Blanca nos aporta que eso se ve en las tour operadoras. Bueno, en ese caso podría ser, ¿verdad? Porque como están
uniéndose otras empresas, entonces no tenemos límite o no tenemos un extremo definido, ¿verdad? Sino conforme vamos ampliando, vamos también rediseñando el organigrama. Entonces, les quería dar, antes de pasar al siguiente tema, el caso de esta empresa, que es una empresa mexicana que se dedica a la fabricación les quiero dar el nombre exactamente. Se dedica a la fabricación de mini donas. Perdón que me desaparecí, pero era para traer el nombre. Entonces, las mini donas se llaman mini donas Belequi. Mini donas Belequi. Pueden ustedes consultar en internet. Entonces, quise compartirles este caso porque creo que les puede ayudar por las actividades que estamos realizando en nuestro curso también. Esta empresa nace de un alumno de una universidad que le dejan hacer un proyecto como el que ustedes están haciendo. Entonces viene él y teniendo en cuenta que le gustan las donas, que sabemos que es un producto que es estadounidense, él estudia en una universidad mexicana, él es un mexicano, y teniendo esto como base, a él se le ocurre hacer mini donas que las va a vender en unos pequeños carritos, como para imaginarnos como en estas carretitas donde nosotros compramos panitos con salchicha. Entonces él dice, bueno, voy a llevar en unas carretitas, me voy a poner en ciertos puntos estratégicos, y el valor agregado que él está ofreciendo a través de su empresa es que las mini donas van a ser hechas en el momento que el cliente las requiera. Entonces, así el producto va a ser fresco y esto le da un sabor diferente a cuando llegamos y compramos una dona que posiblemente ha sido producida o ha sido hecha un día anterior o una noche anterior. Entonces, así es como él sale al mercado y se organiza de tal manera de les vuelvo a repetir por si quieren Licenciada, que mande. licenciada, buenas noches. Disculpe, le saluda Blanca España, pero creo que se perdió el audio en un momento. No sé si podría repetir lo que estaba notificando anteriormente. Disculpe tanta molestia. Con mucho gusto, pero no sé hasta dónde o en qué momento se perdió. Fíjese que el audio se perdió cuando usted estaba iniciando en explicar sobre las mini donas del Muy bien. X. El caso de aplicación. Va, entonces miren pues, les comentaba que este es un jovencito mexicano que a través de un proyecto como el que ustedes están realizando, él lanza al mercado esta empresa que se llama Mini Donas Belequi, lo pueden buscar en internet. ¿Y cómo le surge la idea? Bueno, porque a él le gustan las donas, que sabemos son estadounidenses, pero el valor agregado que le quiere dar es que las quiere vender frescas, es decir, conforme llegan los clientes a pedirle las mini donas, él las fríe en el momento en unas carretitas, como ver las carretas en donde nosotros compramos estos panitos con salchicha. Acá en el país, entonces en el momento en que el cliente le pide la orden, en ese momento fríe las donas y da unas donas hechas en el momento con algunos toppings de algunos sabores. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro tema de la organización? Que desde el principio él pensó que se iba a organizar de manera que conforme fuera posicionándose en el mercado, en lugar de él ir abriendo más puestos o más carretas, él iba a vender las franquicias del negocio. Si ustedes investigan un poquito y se meten a la página de las mini donas, se van a dar cuenta que él pide algo así como 400,000 pesos para poder echar a andar la franquicia
para cualquier persona que esté interesada, y dentro de esto pues él da el mobiliario y el equipo necesario para poder fabricar las donas. Entonces, el punto que quería que quedara en ustedes es cómo un estudiante, al igual que ustedes, a través de un proyecto como el que ustedes están realizando, logra ponerlo en marcha y así volverse un empresario. Me voy a detener y voy aprovechando que faltan 10 minutos, me gustaría que me dijeran si tienen algunas dudas respecto a precisamente lo del proyecto o algún otro punto que quisieran que aclaráramos en este tiempo para no pasarnos del tiempo que tenemos establecido en la videoconferencia. Todo bien de mi lado, licenciada, ninguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, Jonathan. Buenas noches, licenciada. Les saludo otra vez Blanca España. Igualmente, por el momento no se me ha generado ningún tipo de duda. Creo que la videoconferencia pasada logré aclarar algunas dudas de las que se me habían presentado, pero si más adelante a mí se me presentara alguna, la estaría molestando. Con mucho gusto, estoy a las órdenes. Por favor, sin pena me escriben. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches, te saludo Ivette Aguilar. Y solo con una, no sé si es como una consulta o una opinión personal, con respecto a lo de la especialización del trabajo. ¿Usted considera que sea bueno que los jefes, así como tal, estén rotando el personal en las empresas o que los dejen en lo que ellos realmente pueden hacer? Porque o sea, yo vi que la ventaja es que así se avanza más rápido y hay mejores beneficios para la empresa, pero hay empresas que lo que hacen es ir rotando y rotando al personal para que todos sepan hacer de todo. Entonces, no sé si usted considera que eso sea bueno o no. Bueno, mire, es una estrategia de crecimiento de algunas empresas y lo tienen así establecido, es decir, que los colaboradores pasen por cada puesto de trabajo como para que sepan a profundidad qué es lo que están haciendo cada uno de sus colaboradores. Entonces, eso lo hacen algunas empresas de comida rápida en el mercado, por ejemplo, cuando contratan a un colaborador para llegar a ser gerente, antes de ejercer las funciones de gerencia, tiene que pasar por todos los puestos de la organización, como para que logre saber, por ejemplo, si él manda a alguien a que haga limpieza, qué productos tiene que usar, cómo tiene que hacer los procesos, y entonces, así con toda autoridad, si alguien está haciendo algo que no le corresponde, él pueda llegar y decirle, no, mira, de esta forma es como se tiene que hacer. Tendríamos que entrar como que más en detalle de qué empresa es y qué procesos están haciendo, pero en general yo le podría decir que funciona muchísimo mejor esto de la especialidad o especialización del trabajo, que cada quien se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer y que en la medida en que lo hace de forma repetitiva, por ejemplo, la administración científica dice que Taylor nos proponía que deberíamos de medir los tiempos y movimientos de los colaboradores. Entonces, esto es, usted va a ir a observar a un colaborador respecto a qué movimientos hace para hacer algo en particular. Vuelvo al ejemplo de un restaurante de comida rápida. Exactamente, Jonathan, así. Entonces, en este restaurante tienen establecido que la creación de una hamburguesa se tienen que tardar 59 segundos. ¿Por qué? Porque tienen claramente definidos cuántos movimientos tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer el colaborador, y si se pasa de los 59 segundos, para ellos ya es un atraso en todo el resto de la producción y les puede llegar a afectar los tiempos de entrega del producto, y esto genera una serie de problemas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuanto más hamburguesas haga el colaborador, mejor va a dominar el proceso, y entonces puede incluso llegar en lugar de 59 segundos, va a tardar
50 o 45 segundos, ¿verdad? Y es así como nosotros logramos llegar a tener altos niveles de productividad. Pues por eso era que siempre se recomienda que se busque la especialización. ¿Alguien más? Gracias por los aportes que hacen acá en el chat. Entonces, me han estado comentando, sí, que... Licenciada, le saluda Byron González. Tengo una duda. En el proyecto podemos agregar mapas de procesos. Por supuesto, si usted los tiene, será un buen complemento. Lo puede hacer perfectamente. Gracias. A usted muchas gracias por plantear la duda. ¿Alguien más? Bueno, miren pues, espero en un minuto por lo menos darles un poquito de introducción de la Administración de Recursos Humanos. Entonces, hoy en día, todas las empresas reconocemos que logramos alcanzar las metas y los objetivos solo con y a través de nuestros colaboradores. Y me voy a detener en estas dos palabras clave, con y a través. Entonces, cuando decimos con, es en acompañamiento. Me gustaría que ustedes imaginaran, por ejemplo, llevando a comer a algún familiar cercano, a su papá, a su mamá, y cuando decimos, voy a ir a desayunar con él, es porque vamos a comer en la misma mesa y vamos a compartir. Entonces no puedo decir, voy a ir a comer con mi papá, por ejemplo, y lo voy a dejar a él afuera del restaurante y yo me voy a entrar. Y yo comiendo adentro y él comiendo afuera. Eso no sería con, ¿verdad? Entonces, aplicándolo a la administración es, estoy con mis colaboradores, es en acompañamiento de ellos. Si estoy ejerciendo un puesto de jefatura, pues entonces guiándolos, acompañándolos en el proceso, estando como un soporte para ellos. Y si no estoy ejerciendo un puesto de jefatura, pues sé que tengo el acompañamiento de mi jefe y de mis demás demás compañeros. Pero entonces estamos todos al unísono, ¿verdad? Entonces dije con. Luego dije y a través de, ¿verdad? Entonces voy a descentralizar, voy a reconocer que tengo que dejar que mis colaboradores hagan lo que les corresponde, como ya vimos en el tema de organización. Entonces, por eso delimité funciones, actividades, procesos para cada uno. El recurso más importante que tenemos dentro de las empresas, definitivamente, la administración de recursos humanos. Entonces, por supuesto, David nos dice que la Administración de Recursos Humanos está diseñada para ayudar a las empresas que mejor se adapten a las necesidades de sus colaboradores, por supuesto, de lograr alcanzar, como dice la diapositiva, el éxito competitivo, que esto es lograr un diferenciador como empresa y posicionarnos en la mente del consumidor y que entonces digan, bueno, a mí me gusta ir a tal empresa, aunque el precio sea más alto, pero estoy 100% satisfecho porque sus colaboradores siempre están sonrientes, siempre son amables y recordémonos que al final los colaboradores siempre van a ser el reflejo de la administración, que en todo caso podría ser una buena administración o una mala administración. Entonces, me voy a quedar hasta acá, son las 9:59. Fue un gusto para mí poder haber compartido con ustedes a través de la videoconferencia. Estoy pendiente de ustedes todo el tiempo. Recuerden, la entrega de sus tareas es el domingo. Normalmente califico lunes en la mañana. Ánimo, si tienen alguna duda, sin pena, por favor, estoy a las órdenes. Así es que les deseo una buena noche y que tengan un resto de semana llena de éxitos. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, que tengan una muy feliz noche. Gracias igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Bendiciones. A ustedes también, buenas noches. Licenciado, ¿Qué manda? ¿las conferencias ahora van a ser martes o solo por esta ocasión? Siempre van a ser martes.
Ah, ok, muchas Solo fue la excepción el viernes, pero de ahí seguimos con martes. Les veo el próximo martes siempre a las 9 de la noche. bueno, gracias, feliz noche. Con gusto, buenas noches.